Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues continuamos avanzando en nuestro curso de Java tutorizado. Estamos viendo Java FX y en el vídeo anterior, si recordáis, vimos cómo crear ventanas emergentes con Java FX y vimos que no era tan sencillo como con Swing. Hay que, bueno, escribir bastante código para crear una simple ventana emergente. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver cómo crear otro tipo de ventana derivada de estas ventanas emergentes muy utilizada a la hora de elaborar, crear interfaces gráficas. Me refiero a las ventanas de confirmación. No se trata solamente de crear una ventana emergente, como hicimos en el vídeo anterior, con su botón, su texto, etcétera, sino de crear una ventana emergente que por lo menos tenga dos botones que nos permitan confirmar o no confirmar una pregunta que le podamos hacer al usuario en la propia ventana. Pues por ejemplo, quieres cerrar la aplicación y que aparezca un botón de sí y un botón de no. Y en función del botón que el usuario pulse, pues obrar en consecuencia, ¿no? Por poner un ejemplo, la pregunta puede ser la que nosotros queramos. La cosa está en ver cómo construir con JavaFX una ventana emergente que tenga más de un botón, que tenga dos o más posibilidades y saber cómo actuar o programar en función del botón pulsado por el usuario. Así que vamos a ello. Bueno, pues mirad, aquí tenemos la aplicación que hemos elaborado en vídeos anteriores. Tenemos dos clases, la clase main y la clase ventana emergente. Y si recordáis en el vídeo anterior, pues al ejecutar la clase main tenemos aquí nuestra escena JavaFX principal. Al hacer clic en el botón es cuando se abre la ventana emergente, ¿no? Y habíamos conseguido pues ubicar un texto y un botón. Como lo que vamos a hacer ahora va a ser muy parecido, es decir, crear una ventana emergente, pero en vez de con un botón, con dos botones y con un texto diferente, que eso es lo de menos, voy a reutilizar gran parte del código que hicimos en el vídeo anterior. Así que mirad lo que voy a hacer. Voy a ir al paquete emergente, que es donde creé esta ventana emergente, si recordáis, y voy a pulsar en la clase ventana emergente con el botón derecho, copy, y ahora botón derecho sobre el paquete emergente, paste. Vamos a cambiar el nombre de la clase. En vez de ventana emergente vamos a llamar a esta clase ventana diálogo. Pulsamos en el botón de OK. Y con esto pues ya tengo dos archivos prácticamente iguales, ¿no? Ventana emergente y ventana diálogo. Voy a cerrar ventana emergente, me quedo con ventana diálogo. Y aquí, como buena parte del código va a ser compartido, aunque tendremos que modificar algunas cosas, pues voy a trabajar sobre este archivo. Bien, lo primero, esta ventana emergente nueva tiene que tener dos botones. Antes de nada, me voy a ir al main y aquí voy a comentar la llamada a ventana emergente. Voy a copiar la instrucción, la pego, pero ahora, en vez de llamar a ventana emergente, voy a llamar a ventana diálogo. Lógicamente, ¿no? Voy a ver si de momento esto funciona. No hemos hecho nada más que crear una clase nueva, pero debería de hacer lo mismo con esto que acabamos de hacer, ¿no? Y efectivamente así es. Bueno, entonces se trata de esta ventana diálogo, modificarla para que en vez de un botón de cerrar aparezcan dos botones. Y aquí nos vamos a encontrar con un pequeño problema, pero quiero que lo veáis, ¿no? ¿Cómo creamos dos botones? Pues bueno, uno ya lo tenemos creado, que es el botón de cerrar. Vamos a modificar este botón. Voy a cambiarle el nombre. En vez de mi botón, le voy a llamar mi botón sí. Así que aquí pues le voy a tener que cambiar también el nombre. Ya no quiero que aparezca el texto de cerrar en este botón, quiero que aparezca simplemente el texto de sí, por ejemplo. Y aquí pues utilizamos nuevamente el nombre de instancia. Yo ya no quiero que este botón llame a cerrar el stage, a cerrar la escena. Yo quiero que este botón en un futuro llame a una función que se encargará de detectar si hemos pulsado ese botón o no, y que es una función que no hemos creado todavía. Así que aquí en esta expresión lambda vamos a quitar el miStage.close, ya no quiero que cierre la escena, y lo que quiero que haga es llamar a una función que, como digo, no hemos creado. ¿Cómo llamar a esta función? Pues yo qué sé, mi botón sí --clicked. Por ejemplo, aquí nos va a marcar un error, como es lógico porque esta función no está creada todavía. Pero bueno, de momento dejamos el error y el botón del sí ya lo hemos creado. Más cosas, necesito el botón del no. Voy a incluir aquí, para que no nos perdamos, voy a incluir aquí un pequeño comentario. Creación botón sí, por ejemplo. Y
A ver si soy capaz de escribir la palabra así. Vale. Y ahora aquí pues voy a incluir otro comentario que diga creación botón no. Y vamos a crear ahora el botón no. Voy a copiar el botón del sí, las 3 instrucciones, control C, debajo del comentario copio, control V, y ahora cambio el nombre del botón, cambio el texto que debe de aparecer en este botón, que será simplemente no, y también voy a cambiar la función a la que va a llamar. Este botón del no, que por cierto tengo que cambiar aquí la instancia también, no y no. Este botón del no, como digo, tiene que llamar a una función que en un futuro la voy a llamar mi botón no clicked. Vale, y para poder mostraros el problema que vamos a tener, antes de nada tenemos que solucionar estos dos errores de estas dos funciones que no existen. Así que mirad, voy a situar el cursor justo después de este método mostrar, antes de que se cierre la clase, y con el cursor parpadeando en ese punto, sitúo el ratón encima de la función mi botón ClickEd que no existe y le digo a Eclipse que cree este método por mí. Así que en el menú contextual que nos sale de ayuda, pues hago clic en Create Method, mi botón ClickEd, y ya me ha creado este método. Vale. Posteriormente lo cambiaré porque no quiero que sea de tipo Object, pero para que nos desaparezca el error me sirve. Y ahora voy a hacer lo propio con el otro. Así que sitúo el ratón en mi botón no clicked y le digo Create Method, mi botón no clicked. Y ya tengo los dos. Bueno, me ha creado el del no arriba, el del sí abajo, esto es indiferente, ¿no? La cosa está, ya tenemos los dos botones creados. Al hacer clic no hacen nada de momento, es decir, devuelven null. Bien, pero ¿cómo ubicar en la ventana emergente estos dos botones? Recordar que en el vídeo anterior utilizamos un pane de tipo border pane, que funciona exactamente igual que el border layout que vimos en Swing. Pero esto ya no sé si nos va a servir, porque fijaos que lo que hacíamos era ubicar el botón que teníamos en el centro. Yo ahora le puedo decir esto, mi botón sí. Y en principio, si guardo cambios, pues el botón del sí debería mostrarse. Vamos a ver si hasta aquí vamos bien. Voy a la ventana del main, ejecuto, hago clic y mirad, pues el botón del sí nos lo muestra correctamente. Nos falta ahora agregar el botón del no y es aquí donde está el problema. ¿Cómo agregamos el botón del no? Alguien podría pensar que si copio esta instrucción, la pego debajo y aquí le digo que me agregue el botón del no, pues saldrían los dos botones, pero no es así. Y voy a hacerlo para que lo veáis. Guardo cambios, vuelvo a ejecutar el programa, hago clic en el botón y solo aparece el del no. Es decir, aparece el último, porque un botón machaca al otro, ¿no? Es como si estuviese un botón encima del otro. Es decir, no nos sirve el border pane, en este caso, para crear la interfaz gráfica JavaFX que pretendemos. Yo quiero crear una ventana emergente en la cual haya un mensaje en la parte superior y en la parte inferior haya dos botones. ¿Cómo podemos hacer esto de la manera más sencilla posible? Bueno, pues mirad, aquí tenemos que introducirnos en unas clases nuevas. Para poder crear distribuciones, lo que en Swing eran layouts, tenemos, además de border pane, que ya lo hemos usado en el vídeo anterior, para crear estructuras un poco más complejas, dos clases que pueden ser útiles. Tenemos la clase hbox y tenemos la clase vbox. Lo de h viene de horizontal y lo de v viene de vertical, es decir, horizontal box, caja horizontal, vertical vbox, vertical box, caja vertical. Esto nos va a permitir, utilizando la clase hbox, nos va a permitir crear una caja horizontal, que la estoy intentando dibujar ahora en pantalla, la cual albergará en su interior los dos botones, el del sí y el del no. Y después crearemos un vertical box, una caja vertical, que va a albergar el label con el mensaje que queremos poner en la parte superior y el hbox, el horizontal box en la parte inferior. Es como construir una especie de puzzle, si os dais cuenta, ¿no? Por si no ha quedado claro, que me imagino que no, el vertical box es una caja que nos va a permitir colocar elementos de forma vertical en JavaFX. ¿Cuántos elementos en vertical quiero colocar yo? 2. El mensaje y los botones. Vertical. Y a su vez, dentro de esta caja vertical quiero poner una caja horizontal, un hbox, que me permita ubicar en su interior de forma horizontal dos botones. Esta es la distribución que intento crear. Así que yo recomendaría en primer lugar
ir a la API de Java, que la tengo ya aquí abierta, y que busquéis tanto la clase hbox como la clase vbox. Si buscáis esta clase hbox, os daréis cuenta de que pertenece al paquete JavaFX y nos dice, bueno, la descripción de la clase. Nos permite colocar hijos en filas horizontales. ¿Qué son los hijos? Los elementos que van dentro, ¿no? Y fijaos que incluso aquí nos pone un ejemplo. Un ejemplo que es muy ilustrativo. Fijaos que el constructor de hbox admite un número entero por parámetro que hace referencia al espacio que habrá entre elementos, y luego para colocar dentro de esa caja, dentro de este hbox, elementos, tenemos que utilizar el método getChildren, es decir, obtén los hijos, addAll, agrégalos todos, y dentro de este método addAll separado por comas, los elementos que quieres ubicar. En este ejemplo de la API, ubican dentro de este hbox un label y un cuadro de texto. En nuestro caso, tendremos que sustituir este label por un botón y este textbox por el otro botón. Pero el código será idéntico al que veis aquí, es que lo podemos reutilizar, ¿no? Así que, mirad, es que incluso me voy a tomar la molestia. Bueno, iba a copiarlo y a pegarlo, pero prefiero hacerlo de forma manual para que lo veáis bien. Entonces, si retornamos a nuestro código, de momento el border pane ya no nos sirve, así que lo comentamos, lo eliminamos o hacéis lo que queráis con él. Lógicamente, como hemos comentado el border pane, pues mi pane nos da error por todas partes. Pero bueno, justo debajo de este comentario vamos a crear en primer lugar el hbox. Así que hbox, ¿cómo llamar a este hbox? Pues le voy a llamar, por ejemplo, panel botones o pane del inglés, ¿no? Como lo queráis llamar, panel botones lo voy a llamar yo. Y esto va a ser igual a new hbox, y recordar que según la API aquí tenemos que introducir el espaciado. Pues le voy a decir 20, por ejemplo. Vale, punto y coma. Me marca error en la clase hbox porque tengo que importar el paquete que hemos visto hace un instante. Pues le decimos a Eclipse que lo importe. Con esto acabamos de crear una caja. ¿Cómo rellenamos esa caja? Nombre de la caja, panel botones. Lo que hemos visto en la API. Punto getChildren. getChildren. Punto addAll. addAll. Y a continuación aquí los elementos. Y los elementos son los dos botones. Así que aquí, pues vamos a decirle mi botón sí, creo que lo llamé así, ¿no? Y mi botón no. Ya está, con esto hemos creado la caja de los botones horizontales. Lo que tenemos que hacer ahora es crear la caja vertical, que tendrá en su interior esta caja en la zona inferior y en la zona superior tendrá el label. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues a continuación creamos el vbox, pues vbox. ¿Cómo llamar a este panel? Pues panel vertical, por ejemplo, o como lo queráis llamar. Igual a new vbox. Y también tenemos que especificar un espaciado, 20. Si luego el 20 no queda bien, lo cambio. Hay que importar nuevamente esta clase del mismo paquete, pues le decimos a Eclipse que lo haga. Y aquí, pues, agregamos los elementos. ¿Cómo se llama esto? Panel vertical, ¿no? Pues panel vertical, punto getChildren, punto addAll. Y aquí, ¿qué tenemos que agregar? Como primer elemento, que será el que agregue en la parte superior, porque estos paneles verticales, estos vbox, van agregando los elementos de arriba abajo. Yo lo que quiero que aparezca arriba es el label. ¿Cómo se llamaba mi label? Ya no me acuerdo, porque esto es del vídeo anterior. Mi label lo llamé. Mi label. Bueno, pues aquí que ponga mi label, que agregue mi label, y como segundo elemento, lo que quiero que agregue es panel botones. El hbox que hemos creado hace un instante. Perfecto. Y ahora, bueno, pues estas instrucciones ya no nos sirven para nada, porque esto era para ubicar el border pane del vídeo anterior. Lo que sí nos vale es la escena. ¿Qué panel tengo que agregar a la escena? Lógicamente tengo que agregar el panel vertical, que en su interior a su vez tiene el panel botones. Así que aquí, en vez de mi pane, que esto es del vídeo anterior, pues tendré que agregar el panel vertical. Y con esto, si guardamos cambios, la estructura estaría casi, si no me equivoco. Y no me falta nada. Vamos a verlo. Vamos a la clase principal, ejecutamos el programa, hacemos clic y bien. ¿Qué pasa? Pues que lo ha hecho bien, pero las dimensiones de la ventana para lo que he hecho con el espaciado de 20 no son correctas. ¿Qué puedo hacer? Puedo aumentar las dimensiones de esta ventana emergente o puedo quitar las medidas para que directamente JavaFX cree una ventana que se adapte al contenido.
¿Lo entendéis, no? Es decir, yo puedo darle, no me acuerdo qué alto le di, no me acuerdo del height, pero yo puedo darle más height y más width, el que yo quiera, ¿no? Pero también puedo quitar todas las medidas y cuando haces esto, JavaFX adapta el tamaño de la ventana al contenido, que en este caso nos va a venir muy bien. Así que aquí vámonos a ventana diálogo y... ¿dónde estaban las medidas? Aquí, en la escena. La escena que le dije 150 por 50, pues quitamos las medidas, lo dejamos así, vamos a probarlo. Guardamos cambios, vuelvo, ejecuto el programa, hago clic y esto ya está mejor. ¿Veis cómo se adapta al tamaño? Bueno, si le queréis dar medidas, si lo estáis haciendo a la par que yo y le queréis dar medidas porque os gusta más, pues darle medidas. Ahora bien, me diréis, esto está bien pero no, porque estos botones quedarían mucho mejor en el centro y este texto quedaría mucho mejor en el centro. Bueno, pues si echamos un vistazo en la API a la clase HBox nos daremos cuenta, bueno, la cadena de herencia es bastante larga, ¿no? Pero además de los métodos que hereda, hay un método propio, que es este. ¿Dónde estás? Aquí. setAlignment, que nos pide un objeto de tipo pos. Pos es una clase también. Pero bueno, lo que hace es alinear los elementos, ni más ni menos, ¿no? Si nos vamos a la clase pos y echamos un vistazo de qué demonios es esto, pues es una clase enumerada que tiene un montón de constantes. Entre ellas tiene la constante center. Visto esto, ¿cómo trasladamos todo esto que acabamos de ver a código? Bueno, pues vamos a alinear los botones. Para alinear los botones, pues justo después de haber incluido los botones en el HBox, le decimos panel botones, punto, y aquí setAlignment, el método que acabamos de ver. Y tal y como hemos visto en la API, nos pide un objeto de tipo post, que es una clase, con una constante que es center. Hacemos lo mismo con el panel vertical, porque si no esto me va a alinear los botones, pero no me va a alinear la etiqueta. Mirad, para que lo veáis, guardo cambios, los botones tienen que estar en el centro. Pero así es, ¿no? El texto no. Si queremos alinear también el texto, pues también lo tendremos que hacer con el VBox, es decir, aquí, panel vertical, punto, setAlignment, y aquí post.center, otra vez, ¿no? Guardamos, y ahora sí que debe de estar la interfaz correcta, ¿no? Esto es lo que yo quería. ¿Qué nos queda? Pues una vez que ya hemos construido la interfaz, nos queda detectar si... y ojo, detectarlo desde la clase principal, claro. Detectar si el usuario ha pulsado en el sí o ha pulsado en el no. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues en principio yo voy a imprimir en consola, pues por ejemplo, true si el usuario ha pulsado en el sí y false si el usuario ha pulsado en el no. A partir de aquí ya podríamos hacer cualquier cosa, ¿no? Una vez que hemos detectado en qué botón ha pulsado y nos hemos traído esa información a la clase principal y desde ahí lo imprimimos en consola, pues ya podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Si el usuario pulsa así, pues conéctame con una base de datos y tal, pues lo podríamos hacer, ¿no? Así que, para hacer todo esto, voy a la clase ventana diálogo y aquí, mirad, voy a hacer varias cosas. En primer lugar, yo quiero que además de pulsar el botón, la ventana se cierre. Es decir, además de pulsar en el sí o en el no, tanto si pulso en uno como en otro, quiero que la ventana se cierre, la ventana emergente, y detectar en qué botón ha pulsado el usuario. Para que la ventana se cierre, lo voy a tener que hacer desde estos métodos. Y para hacerlo desde estos métodos, voy a tener que acceder desde ellos a States. Y States lo he declarado dentro del método mostrar, así que esto no me vale. Tengo que quitar la declaración de mi States del método mostrar y tengo que crearme en la clase, por ejemplo al final, como suelo hacer yo, una variable de tipo stage que la tengo que llamar mi stage. Esto me va a permitir acceder a ella tanto desde el botón mostrar como acceder a ella desde estos métodos. Voy a guardar cambios. ¿Por qué no me...? No me desaparece este error porque esto es un método estático, ¿eh? Entonces eso me obliga a que stage sea también estática. Ahora sí, guardamos cambios, ¿veis? Ya está, perfecto. Estos métodos no me van a devolver un objeto, no me van a devolver absolutamente nada. Nada. Así que en vez de object van a ser los dos void
el return null ya no me sirve en estos métodos. Y lo que tengo que hacer, tanto en uno como en otro, es cerrar el stage. Así que mi stage.close, tanto en uno como en el otro. Así que esto lo copiamos, lo pegamos aquí. Y ahora, ¿cómo consigo yo que esto detecte si he pulsado en el sí o en el no? Bueno, pues mirad. Voy a crear otra variable más en la clase, static va a tener que ser, porque todos los métodos son estáticos, que va a ser de tipo boolean, a la cual voy a llamar botón sí pulsado, por ejemplo. Bien, una vez que he hecho esto, nada más iniciar el botón mostrar, que es cuando se crea la ventana emergente, lo que hago es esto, botón sí pulsado, igual a false, es decir, inicio botón sí pulsado en false, y esto tendrá que cambiar concretamente aquí. En botón sí, pues le tendré que decir botón sí pulsado igual a true, true, no true, true. Y en el otro método, para que me permita hacerlo varias veces, tendré que decirle false. Es decir, cuando el usuario pulsa en el no, false. Cuando el usuario pulsa en el sí, true. Bien. Y, muy importante, una vez que ya hemos almacenado true o false en esta variable, el método mostrar va a dejar de ser de tipo void para pasar a ser de tipo boolean. Y ahora, al final de este método, un return de mi botón sí pulsado para que me devuelva mi botón sí pulsado, no, botón sí pulsado se llama simplemente. Botón sí pulsado para que me devuelva el valor almacenado. Si hemos pulsado en el no, aquí habrá un false. Si hemos pulsado en el sí, aquí habrá un true. Y en definitiva será eso lo que me devuelva este método estático mostrar, ¿no? Bien, guardamos cambios. A estas alturas del curso, con todo esto que acabo de hacer de forma más o menos rápida, no deberíais de haberos perdido. Si es así, no obstante, bueno, pues retrocede atrás en el vídeo y intenta hacer una digestión de este código más lenta, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué implica? Implica que cuando yo llame a este método mostrar, desde el main, pues cuando lo llame me va a devolver un boolean, en función de lo que el usuario haya pulsado. Y eso nos va a obligar a cambiar el código que tenemos en el main, ¿no? En el main, pues esto nos sirve, pero mirad, lo que voy a hacer va a ser crearme una variable de tipo boolean, a la cual voy a llamar, por ejemplo, resultado, que va a ser igual a lo que me devuelva mostrar, porque cuando yo pulse en mostrar, esto devolverá true o false en función del botón pulsado y se almacenará ahí. Y para que finalmente desde la clase principal podamos imprimir en consola y ver que funciona, pues si hemos pulsado en el sí o en el no, pues que imprima resultado. Si hemos pulsado en el sí, saldrá aquí true. Si hemos pulsado en el no, saldrá aquí false. Y ya está, ¿no? Creo que no hay que hacer nada más. Así que vamos a guardar cambios, vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si todo esto funciona. Hago clic en el botón, aquí tenemos nuestra ventana emergente, perfectamente construida y centrada. Y ahora pues un poco de suspense, redoble de tambores, pulsamos en el sí, true, y se cierra. ¿Veis? Detectamos qué botón ha pulsado el usuario. Con esto, desde la clase principal, en vez de imprimirlo en consola, pues con un condicional if resultado, abrimos llaves, y la tarea que haya que hacer si el usuario ha pulsado en el sí. Vamos a ver el no. Abrimos, no, false. ¿Veis? Funciona perfectamente. No, false. Sí, true. Así que esta sería la forma de crear, bueno, una de tantas, una forma de crear una ventana de diálogo con JavaFX. Que en vez de 2 botones queréis agregar 5, pues agregar 5. Ya sabríais, con lo que hemos visto, cómo detectar en cuál de los 5 botones ha pulsado un usuario en concreto. Claro que en ese caso a lo mejor una variable booleana no nos vale. Tendríamos que utilizar una variable numérica, ¿no? Si la función devuelve 1, que ya no tendría que ser de tipo boolean, tendría que ser de tipo int. Si devuelve 1, pulsa en el botón 1, si devuelve 2 en el 2, si devuelve 3 en el 3, ¿no? Pero es lo mismo. Bien, pues nada más. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Continuaremos en el siguiente vídeo. Venga, hasta pronto.